Y bueno amigos, otro videito para el canal, va a estar bastante interesante porque nos vamos a reír muchísimo seguramente. Finalmente se ha cerrado el mercado de fichajes, gracias a Dios. Pues lastimosamente no ha venido nadie a reforzar esa delantera del Real Madrid, pero bueno, por lo menos hoy hemos ganado un partido importante, un partido de esos complicados contra un Getafe que siempre da batalla. De hecho ya le sacó unos puntos al Palancas esta misma temporada, hace un par de jornadas si no estoy equivocado. Y pues particularmente es una buena noticia saber que contamos con Jude Bellingham y que tenemos el mejor medio campo del mundo, porque esa entrada de Kroos también fue fenomenal. Pero bueno, ya hablé del partido en mi otro canal. Aquí vamos a ver una cosa muy interesante de Moy Llorons, que sigue llorando como de costumbre por el tema del sorteo. No voy a engañarme muchísimo más. Arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a ver una cosa de Moy Lloroncillo, que ya tenemos un par de días que no comentábamos nada de él y realmente me he encontrado con una joya realmente. Por eso les digo que lo de siempre, me acompañen hasta el final de este video. Al finalizar el mismo me den su opinión y realmente podamos reírnos juntos, porque creo que va a estar bien interesante. Así que sin muchísimo más cuentos, muchísimo más preámbulo, damos play. Y bueno, todo el rollo que se monta Moy Llorons se debe al tema del sorteo, que es básicamente el porqué. Entonces vayamos escuchando y por supuesto lo de siempre, vamos analizando lo que va diciendo. Analizando la situación y siguiendo cómo hemos podido seguir con Alex Pareja y Mauricio Pedrosa el sorteo en el canal de YouTube de ESPN Deportes, hay un dato que creo que es relevante. O sea, el Barça en los últimos años ha tenido muy mala suerte en el sorteo de Champions. El Bayern, le tocó el Manchester United en alguna ocasión. Es decir, equipos que el Barça tuvo que trabajárselo mucho para poder pasar a los octavos de final, que está muy bien, que es la máxima competición europea y eso requiere. Pero casualmente este año el Barça, la segunda equipación es blanca. Y con el blanco ha venido la suerte. No hay bolas calientes, pero la camiseta blanca alguna influencia habrá tenido para que el grupo sea sencillo. Que no se hayan equivocado. Ahí lo dejo. Bueno, empezamos fuerte porque este hombre ya está afirmando básicamente que el Barça ha tenido suerte en el sorteo porque ha tenido el tema este de la camiseta blanca, que por cierto creo que es un homenaje a no sé qué años de Johan Cruyff. La verdad no lo tengo muy claro, tampoco es que me interese mucho ese tema, pero este hombre es demasiado sinvergüenza, y hablando de que el Barça ha tenido suerte en el sorteo por llevar la camiseta blanca. O sea, es que tiene un desquicio con el Real Madrid, una obsesión que yo creo que es algo sin precedentes. Pocas personas vamos a encontrar en este mundo tan obsesionadas con el Real Madrid como este hombre, definitivamente. Y ok, el Barça le había tocado algún Bayern, alguna cosilla ahí complicada en algún momento seguramente, pero de verdad lo normal es que el Barça haya tenido suerte enfrentándose a Shakhtar, a cosas así durante muchísimo tiempo. Y el problema es que, claro, si cuando pierdes la liga, por ejemplo, esta vez ha tenido más suerte porque ha quedado de primero en la liga. Entonces es un poco más sencillo salvarte de un posible Bayern, un posible Manchester City, los campeones de la Premier, del campeón de la League One, todas esas cosas. Entonces es demasiado ridículo. O sea, es que yo me quedo absolutamente anonadado con este hombre. Pero sigamos, porque esto no se detiene acá. Vamos a seguir escuchando a nuestro amigo. No, pero escúchame, la camiseta blanca viene por un homenaje, evidentemente, cuando el Barça empieza a utilizarla en 1929, a lo largo de su historia. Pero el Barça este año viste camiseta blanca por mucho que sea un homenaje. Y resulta que cuando viste camiseta blanca, resulta que le cae el grupo sencillo, Rodrigo. Es lo que hay, es así. Es decir, no hay que darle más vueltas al avispero. Es lo que toca y es lo que hay. Es muy increíble definitivamente lo que les digo, porque, o sea, es así, es porque yo lo digo que es así, que él, no sé si está tratando de decir que la UEFA ha conspirado en el tema del grupo del Barça porque se equivocaron por lo de la camiseta. Es que los argumentos de este hombre es que son realmente ridículos y absurdos. Y honestamente, yo muchas veces he pensado que es un personaje, pero yo estoy empezando a creerme que este hombre definitivamente tiene un maní en la cabeza y estos son sus pensamientos más críticos. Entonces yo creo que obviamente el problema lo tiene él, seguramente, pero es que da grima, pero también me preocupa que alguien con estas capacidades intelectuales tenga un trabajo como el que tiene, y sobre todo que tenga la libertad de hacer que muchas personas estén oyendo esto, porque eso es lo grave de todo el caso. Si tú estás loco y estás solo en tu casa, pues bien,
Pero si estás influenciando a tantas personas, yo creo que ahí viene la parte preocupante. Como les digo, no se detiene. Me faltan 2 clipsitos más que he sacado de este debate que ha tenido con Rodri Fáez y realmente creo que son imperdibles. Entonces volvemos a la pantalla y seguimos porque está de lujo. Por cierto, dile a los otros que vistan de azulgrana para jugar un poco bien a la pelota. Diles, que si el Barça es de blanco para la suerte, los otros que se vistan de azulgrana para jugar un poquito bien a la pelota. Pero bueno, dejemos hasta. Bueno, al fútbol se puede jugar. Sí, pero digo jugar bien. Digo jugar bien. Digo jugar bien. Jugar bien, no jugar al fútbol. Jugar bien al fútbol. Ligas 4 pases seguidos y tal. Si es que demasiado interesante porque una de las cosas que siempre hemos criticado al Palancas es que durante años y años y años están con el cuento de la gente no sabe jugar al fútbol, los demás equipos no juegan a nada, los únicos que hacemos cosas interesantes somos nosotros, el tiki-taka, que por cierto el tiki-taka lleva enterrado muchísimo tiempo, no es casualidad que gran parte de los entrenadores del mundo del fútbol actual hayan desestimado este estilo de juego en la actualidad porque es realmente ridículo pensar que todavía tiene, aunque sea un poquito de existencia. Entonces, como les digo, esa soberbia de que nosotros sí jugamos al fútbol y ustedes no saben jugar, la llevan absolutamente todos los lados y es ridículo, de verdad. Es que definitivamente, y viendo jugar al Real Madrid, que ganó las 3 Champions seguidas, aquella mítica final con la Juventus de Turín, que este hombre se atreva a decir este tipo de cosas, ya me parece ridículo. Y viendo los partidos, por ejemplo, en la liga pasada del Palancas, donde de no ser porque la liga está en un nivel competitivo muy bajo, hubiesen perdido un montón de puntos, yo creo que es bastante ridículo decir esto. Entonces vamos a escuchar, el último clip y por supuesto ya cerramos con una pequeña reflexión. No. Yo entiendo que la gente juega al fútbol como quiera o como sepa. Como quiera o como sepa, que es muy diferente. Ahora, yo prefiero hacerlo vistoso y bonito, por eso te digo que si aquellos quieren hacerlo vistoso y bonito, que se pongan de azulgrana. Y hasta aquí el debate. Bueno, yo particularmente, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, creo que ustedes me lo han escuchado alguna vez, prefiero ganar. Y una de las cosas que siempre yo me he reído de los culés es que ellos están con el tema del tiki-taka, de jugar bien, de jugar bonito, mientras el Real Madrid seguía ganando Champions League, y lo he dicho un montón de veces. Si, por ejemplo, la temporada histórica del doblete, que terminó con 3 Champions consecutivas, me dicen que el Madrid va a jugar así, mal, como ellos dicen que es mal, y el Madrid va a ganar todos los títulos posibles durante 10 temporadas, pero el Barça se va a quedar con el juego bonito, lo firmo hoy mismo, porque a pesar del cuento que nos venden de que el juego bonito, ellos estaban hundidos mientras el Madrid ganaba Champions y ellos seguían en su secta, porque esto es lo único que es esta institución y las personas que le rodean, una absoluta secta que lo único que hace es mantener este tipo de discursos y transmitírselo a una manada de imbéciles que realmente muy pocas personas de este ámbito social deportivo tienen la capacidad de pensar por sí mismos. Así que nada, en este momento me toca despedir este video. Espero que hayan disfrutado de un lloro más de Moy Llorons. Aquí lo vamos a seguir debatiendo porque me parece un tipo que, pese a que tiene unos pensamientos absolutamente desquiciados, es un tipo que hace reír y por supuesto que me genera más contenido a mí para el canal. Espero que hayan disfrutado de este video, lo de siempre. Los que se quedaron hasta este punto del video, déjenme su opinión en los comentarios. Lo que siempre les digo, gracias por acompañarme. A la Madrid, like, suscripción. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.